revolucionaria y en este país encontró un acogedor espacio creativo que se concretó en colaboraciones con Casa de las Américas y el Ballet Nacional de Cuba. Luigi Nono fue uno de los titanes de la música del siglo XX. Música y revolución, ámbitos integradores de una obra que, a 100 años del nacimiento del compositor, plantea muchos desafíos. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del proceso asambleario que se desarrolla en el país previo al 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le pusimos al tanto del comienzo de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa en las serranías del territorio más oriental del país y le contamos de la clausura del Festival Internacional Jazz Plaza 2024 en su edición 39. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para contarles sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. Tiene impacto en nuestra salud, afectando el nivel de concentración en nuestras actividades, la calidad de nuestro sueño, nuestra capacidad auditiva y de comunicación. Debemos controlar el volumen en televisores y radios, evitar gritar, así como el uso de los electrodomésticos que produzcan ruidos. Mejora tu calidad de vida. No te dejes engañar. El ruido afecta la salud. 4 de febrero, Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios. Jornada en saludo al aniversario 105 del natalicio de Fernando Chenar Piña, del 26 de enero al 23 de febrero. En tiempos de recrudecimiento del bloqueo, los trabajadores del comercio cubano, fieles al compromiso de servir al pueblo, un sector de hombres y mujeres que sabe de entrega consagrada por brindar servicios modernos, eficientes y sostenibles. En el aniversario 85 de la Central de Trabajadores de Cuba, unidos por un comercio en revolución. Pero antes, Tramos y el proyecto Neomovilidad te ofrecen la oportunidad de prepararte como conductora de triciclo eléctrico, auto ligero, ómnibus y camión. Mujer, tú puedes. Infórmate a través de estos contactos. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Como cada lunes comenzamos en la mesa redonda la semana mirando hacia los principales acontecimientos internacionales y también, por supuesto, a los sucesos que marcan la agenda de los principales medios de comunicación del mundo. Hoy estaremos hablando de dos temas de mucho interés en la escena internacional. Por un lado, el gobierno argentino, las medidas neoliberales que ha tratado de imponer, la movilización popular en ese país y la proyección internacional de ese nuevo gobierno de la Argentina. Y por el otro lado, pues estaremos haciendo un nuevo repaso de la situación en el conflicto en Ucrania, lo que está ocurriendo en la guerra y también pues en la escena política internacional. Dos temas principales de nuestra mesa redonda en la que estaremos comenzando también una sección de todos los lunes, comenzando la semana,
en la que estaremos recordando momentos de estos 25 años que cumple este diciembre la Mesa Redonda. Así que los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de empezar el debate y hablar y presentarles a mi primera invitada de la tarde, les propongo ir, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente de la República, el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió en la jornada de hoy comunidades del sur de la capital del país. En las cercanías de Las Guásimas, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, el productor Reinier Ceruto hace menos de un año recibió en usufructo estas 18 casas de cultivos protegidos, propiedad de la empresa agropecuaria Habana. Ya un año va a ser el 2 de febrero que cogimos esta estructura. Estaba un poco deteriorada porque también había pasado un huracán y devastó bastante y hemos ido logrando, con el colectivo de trabajadores, hemos ido logrando recuperar esta instalación, una instalación muy valiosa. Aquí se ha trabajado incansablemente, sin horario, sin nada, fajado todo el tiempo ahí, y hemos ido recuperando todo. Y hoy están las 18 casas sembradas. Cuando se quiere se puede producir. Lo que hay que tener es la idea y la valentía y las ganas de trabajar. Y sí se puede. Y cada pedacito de tierra que haya sembrado es más comida que va a la población. Para conocer de los resultados de este campesino habanero, llegó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al amanecer de este lunes al polo productivo, donde Reinier le explicó que el rescate y puesta en producción de las 18 casas de cultivos protegidos lo ha hecho con 13 trabajadores y que gran parte de sus cosechas las comercializa con la empresa Frutas Selectas y otra las lleva a círculos infantiles, escuelas y mercados de Arroyo Naranjo. Y aquí en el barrio se ha vendido en ferias y eso, y se está gestionando un modo de venta, un kiosco para vender y llevar las cosas allí frescas y con calidad. Muy cerca de Las Guásimas, otra experiencia productiva agrícola da fe de cuánto se puede hacer en la periferia de la capital del país para cosechar alimentos. En estos suelos fértiles que estaban sin cultivar y contaban con una máquina de riego en desuso desde que pasaron a manos del Ejército Juvenil del Trabajo hace 4 meses, mucho se ha hecho por transformar la realidad que aquí había. Los resultados iniciales y perspectivas de este joven proyecto los conoció el mandatario cubano al visitar las áreas agrícolas de unas 3 caballerías de tierra. Está el boniato, el maíz, tenemos previsto yuca, tomate en diciembre y frijol en septiembre. Fundamentalmente esos cultivos, que son de ciclo corto. Al recorrer la finca, el jefe de Estado apreció la instalación en las áreas que no cubre la máquina de pivote central de un sistema de riego por aspersión semiestacionario 100% cubano, fabricado por una pequeña empresa privada con el apoyo de la Unión de Industrias Militares. Novedad tecnológica que mucho aportará al desarrollo agrícola del país. Todo es producción nacional, todo, menos el tornillo, incluso hasta el tornillo este. Ya lo estamos fabricando también, sí, para que no se oxide, no se rompa. El agua todo el tiempo, ¿sí? Tenemos ya 4 sistemas de riego, goteo, microyé, microaspersión y aspersión. Pero en Arroyo Naranjo no solo se apuesta por desarrollar la agricultura, sino también los sectores sociales como la salud pública. Ejemplo de ello es el Policlínico de Managua, institución que también fue visitada este lunes por el presidente cubano, donde después de indagar por la calidad de sus servicios y la disponibilidad de médicos, enfermeras y técnicos, conoció que luego de la aprobación de los pagos adicionales al sector, tanto aquí como en toda La Habana, se han reincorporado muchos profesionales de la salud. Sí, se han ido reincorporando enfermeros. La mayor cantidad incorporado a partir de la medida son enfermeros. Exacto. Ya tenemos 279. ¿Sí? Enfermeros, 279 en apenas 15 días. 347 en total. Nosotros beneficiamos 31.000 trabajadores. 31.063 trabajadores del total de los trabajadores de La Habana, que hoy tiene 58.000. La gente contentísima. En una de las instalaciones del propio Policlínico de Managua radica el hogar materno, 2 instituciones de salud en una sola edificación. Una experiencia que calificó Díaz-Canel de muy positiva e indicó extender a aquellos policlínicos del país que su infraestructura lo permitan
porque todo ello mejora, dijo, la atención a las embarazadas. Le brindamos todos los servicios, incluso todas las pruebas diagnósticas se les realizan aquí, no tienen que moverse a otros servicios ni a otros hospitales. La obra humana de la revolución en Arroyo Naranjo también está en la Casa de Niños sin Amparo Familiar de Víbora Park y que recorriera el presidente este lunes. Aquí, 10 niños entre 1 y 7 años son acogidos por esta institución del Estado cubano, ese que, a pesar de las limitaciones, prioriza la atención y el cuidado de estos infantes. Los niños viven aquí en el hogar, ellos por la mañana para dar continuidad al proceso educativo se trasladan hacia los círculos infantiles porque tenemos niños de edad de círculo infantil, de escuela primaria y escuela especial, se trasladan en su guagua y retornan por la tarde. Una labor muy ardua porque tenemos que nosotros darle todo el amor y el cariño que hoy ellos no tienen. ¿Se emociona usted? Mucho cuando llego por la mañana y ellos me brindan un abrazo, un beso, algo muy hermoso. A la salida del hogar de niños sin amparo familiar, el mandatario intercambió con vecinos que aguardaban para saludarlo y con quienes compartió, como lo ha hecho en toda Cuba, la certeza que con trabajo en nuestro país todo es posible. ¿Cómo están bien? La cosa está dura, pero vamos a salir adelante. Y trabajando nosotros y con el esfuerzo y el talento y la creatividad de los cubanos, ¿de acuerdo? Bueno, saludos a todos y gracias por recibirme. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, noticia del día de hoy, esta continuidad de los recorridos del primer secretario del partido por varios municipios de todas las provincias del país, ese intercambio con nuestro pueblo y también la constatación de cuánto se puede seguir haciendo aún en medio de las dificultades que enfrentamos. Con noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hemos decidido... El gobierno del presidente argentino Javier Milei retiró el viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviada al Congreso argentino, tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible. El proyecto sería debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados, pero la oposición advirtió que rechazaría casi 200 reformas cuando se votara la ley, artículo por artículo, si el gobierno no aceptaba modificaciones. El oficialismo decidió retirar del proyecto artículos sobre blanqueo de capitales, moratoria fiscal, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones, y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. La llamada ley ómnibus se propone revolucionar el sistema económico argentino con el cambio de centenares de leyes y normas y se complementa con un decreto de 366 artículos con más desregulaciones, cuyos efectos ya fueron suspendidos parcialmente por la justicia y que también debe considerar el Congreso. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes de desregulación, donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado, y es lo que nos va a permitir un crecimiento sostenido y de largo plazo. Para el gobierno, el resto del proyecto de ley es la parte más importante e implica un cambio regulatorio y estructural que, según la administración, va a permitir que el país se desarrolle a mediano plazo. Bueno, menos Estado, más privatización. Así ha dicho el jefe de la economía argentina en estos momentos. Y vamos entonces a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Argentina. Y para eso hemos invitado esta tarde a nuestra colega Bárbara Betancur Abreu, periodista, analista de temas internacionales y una de las periodistas fundadoras también de nuestro espacio. 25 años. Babi, Argentina está siendo centro de las miradas de toda la región. El regreso del neoliberalismo rampante y esta concepción del Estado hacia atrás y la privatización hacia adelante. ¿Cómo se ha recibido en la sociedad argentina? ¿Qué dicen los diferentes estamentos? ¿Por qué esta echada hacia atrás de parte de la ley ómnibus que han presentado al Congreso? Bueno, un saludo para todos los que nos acompañan. Un placer, Randy, estar. Y que bueno, qué pena que no se pueda complacer eso cuando dicen no llores por mí, Argentina, porque Argentina está para llorar.
Y tiene muchísimo que ver con este nuevo gobierno, que presentó credenciales incluso desde antes, cuando era candidato, sobre todo mostrándose ajeno totalmente a las necesidades del pueblo, con un discurso hiperbólico. Yo creo que eso fue también, él aprovechó las debilidades que evidentemente tuvo el gobierno anterior, incapaz de remontar la crisis que heredó, porque realmente la situación catastrófica la había provocado Macri, en gran medida el gobierno de Macri, y después, bueno, toda una conjunción de factores que tienen que ver con la pandemia, con la crisis que hay a nivel mundial de distintas aristas, y Argentina evidentemente llegó en una situación de muchas vulnerabilidades al momento de las elecciones. Apareció este personaje que es un economista de la escuela, de la más rancia escuela neoliberal, que además por sus características personales que la ha explotado cuando vio que calaba en parte de la población, haciendo un discurso con cifras que muchos expertos dicen que caprichosas, pero que impactaban, cuando decía que es de tanta la inflación y que hemos perdido tantos millones, todo eso caló en diferentes sectores de la sociedad, que no solo en la derecha, que lo hizo claro per se su candidato, porque el compromiso con todos estos proyectos que él ha convertido o tratado de convertir en ley, hace falta que se lo aprobaran, es para los grupos de poder económico de Argentina o de cualquier otra nación donde se presentaran proyectos de esta naturaleza. Esa palabra desregulación. Esa desregulación, ya todo. Mira, parecía que habíamos dejado atrás aquellas décadas en que hicimos tantas mesas hablando de lo que había sido América Latina y particularmente Argentina, que fue un laboratorio como pocos países del neoliberalismo. Parecía que también habían quedado fuera de moda las patillas a lo Menem y ahora están de vuelta con una personalidad igual, de rimbombante. Así se mostró durante toda la campaña electoral, y yo creo que les resultó simpático en medio de un electorado hastiado, desilusionado, con muchos problemas, y pudo llegar a esto. Llegó con un proyecto del que decía que no iba a prescindir ni un renglón de cuál era la propuesta. Con el ajuste, no había ningún ajuste. Es decir, era lo que había probado. Plan B, ha dicho. No había cambio ninguno, no había alternativa para lo que estaba proponiendo. Y yo creo que lo hizo con el mismo estilo de la grandilocuencia y de la manera que él es un hiperbólico así en todas sus manifestaciones, porque lo cierto es que ha tenido que ir echando para atrás. No, a los 10 días tuvo una parada. La gente, por mucho que ya estaba amenazada de que se había creado o que se iba a crear un protocolo para criminalizar las protestas. Y además trajo a Patricia Bullrich ahí mismo, como la jefa de toda la represión que se iba a armar en el país, que era de lo que hablábamos con los amigos argentinos. Bullrich, que fue también la jefa de la represión en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri, ahí estaba, bueno, a ella le toca por derecho propio, tenía plan Java para ese cargo. Y lo cierto es que la gente salió a la calle. Salió a la calle, y no solo los pobres, que empezaron a desencantarse porque muchos pobres también habían votado por él, quizás en la segunda vuelta. Porque cuando él habla que tiene el apoyo del pueblo, él puede hablar a lo mejor con conocimiento de causa de aquel 30% que votó con él en la primera vuelta. Ya se sabe que en la segunda vuelta hubo muchas componendas políticas y otras fuerzas de la derecha comprometieron a su electorado con el voto hacia él para no dárselo a Massa. Pero lo cierto es que él está viendo que las reacciones son inesperadas quizás para él. No calculó, quizás porque desconocía la propia historia de su país y se olvidó de lo que pasó a los inicios del año 2000, cuando cambiaron presidente la gente en la calle, porque de eso se trata. Y por eso yo creo que el pueblo argentino, liderado no solo por organizaciones de izquierda, sino también, sobre todo, por sindicatos y movimientos sociales, hizo la primera demostración a los 10 días que él llegara a la Casa Rosada, en la que no hubo represión, porque se llamaron a capítulos. Ahora, 45 días después, volvieron a las calles con un paro que fue acatado por toda la nación y que además incluso tuvo repercusión internacional, porque hubo manifestaciones frente a las embajadas argentinas en capitales de varios países. Lo cierto es que
cuando la gente empezó a darse cuenta que lo que servía para ganar no sirve para gobernar, ¿no? Porque tú puedes tener un discurso para ganar y tocas los violines y a lo mejor la gente después en la concreta, ese amplio colchón de clase media que hay en Argentina empezó a verse limitado también. Están comprometiéndole la universidad de sus hijos, están comprometiendo el futuro del país, y en eso va todo el mundo. De hecho, el hacha de Milei ha ido fundamentalmente a esos sectores sociales, desde los ministerios que lo representan hasta los fondos para esa... Tú decías, achicando el Estado. El Estado se queda prácticamente como una figura decorativa solamente para garantizar los privilegios de esa clase dominante. Cuando hablamos de esta ley ómnibus que quizás los cubanos la primera vez que oímos ese término tenía que ver con Estados Unidos, sí, cuando mezclaba presupuesto con todas las leyes anticubanas y todo lo que le convenía, y entonces o era o todo o nada. Y esta tiene lo mismo, era o todo o nada, 600 y pico de artículos. El núcleo central de esta ley era toda la política de ajuste fiscal, y fue lo que tuvo que retirar. Eso lo anunciaron el viernes. Cuando a los primeros negociaciones, las primeras discusiones, debates en el Congreso, donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Recuerden que él ganó, pero perdió su formación política, apenas tiene 10% en una cámara y algo cercano al 20% en la otra. Lo cual quiere decir que no tiene poder suficiente como para imponer una ley, porque no va a conseguir los votos necesarios. Esta ley, que no sé cuánto necesita, pero él no va a tener los votos, ahora mismo no sé qué cantidad se requería, pero no los iba a tener con su propia fuerza. Y decidieron quitar eso. Sigue diciendo que él que no negoció con nadie, que eso es una jugada porque es interesante. Ya anteriormente había tenido que quitar seis de los artículos que tenían que ver con la criminalización, que si veían a tres parados en una esquina ya lo podían encausar como si estuvieran conspirando. Tenía como que en los ver tiempos de la dictadura. No, tenía que ver, bueno, que es lo que quiere hacer realmente es una dictadura. Lo que quería hacer él de tener 2 años de gracia para gobernar por decreto, el Congreso de receso ahí mirando el Senado de la Nación los techos, porque no podían legislar nada, porque él iba a gobernar por decreto, prorrogable además por 2 más. En la negociación, que él no quiere que digan que negoció, porque él dice que él no negocia, se llegó a una propuesta de 1 año prorrogable por otro más. Eso también lo tuvieron que retirar, la protesta de los intelectuales, de los artistas, cuando iba a quitar financiamiento a la industria cinematográfica de Argentina y a la cultura de Argentina, que es una de las de mayor proyección internacional de nuestro continente. Lo ha tenido que ir llegando, dejando a la vera del camino. Hay quien dice tienen que estar alerta porque a lo mejor es una trampa que está preparando, haciéndose primero el que está escuchando y el que es buena gente, porque es muy significativo que su política líder, el estandarte del déficit fiscal cero, que él lo postergue tanto y lo sacó ahora de este paquete de medidas, lo cual quiere decir que todo el mundo tiene que estar alerta. Y las calles tienen que ser de esos que van a protestar. Y digo esto porque no podemos correr el riesgo, o no deberían correr el riesgo los argentinos, de que suceda lo mismo que sucedió con Bolsonaro en Brasil, que logró crear una masa violenta que lo secundaba y que también tomó las calles. Recordemos lo que pasó en el Planalto, lo que pasó cuando se inauguró este nuevo gobierno. Que es un poco la estrategia trompista llevadas al escenario latinoamericano. Yo creo que además, tú decías que vamos a hablar en algún momento de la proyección internacional. Él está apostando por el regreso de Trump y quiere ser su hombre fuerte en América Latina. Él está enfilado desde su campaña electoral contra todos los gobiernos progresistas de la región, bueno, y del mundo. Pero de bueno, hecho, ya que estamos su primera visita al exterior fue a Estados Unidos, no a Brasil, no a los países cercanos, como ha sido tradición en los gobernantes argentinos, y eso, por supuesto, muestra un poco su proyección internacional, de la que vamos a hablar ahora, Babi, en nuestra mesa redonda, pero vamos a recordar un poco qué cosa es la Argentina. Retorna a nuestra mesa, a la sección geográfica, hablando de Argentina.
En los últimos meses, Argentina ha acaparado titulares en los medios de prensa debido a los ajustes económicos anunciados por el nuevo gabinete encabezado por el presidente Javier Milei. Privatización. ¿Con qué rapidez piensa seguir adelante con su agenda? Todo lo rápido que pueda. Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales. ¿Por dónde empezará? ¿Con aerolíneas argentinas? ¿Con los trenes? Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. Es decir, no es una cuestión de nombres, es cuestión solamente de una restricción técnica en términos de tiempos. Argentina es un país cuyas principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la energía y minería, entre otras, con una capacidad para producir alimentos para más de 500 millones de personas. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes de desregulación donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado y es lo que nos va a permitir un crecimiento sostenido y de largo plazo. Los sectores populares argentinos se han movilizado en rechazo a estos anuncios y encuestas recientes revelan que la popularidad del mandatario se ha reducido 1 punto porcentual por día de gobierno. Javier Milei, el presidente argentino, le dio una entrevista a una periodista, Patricia Janiot, y al final le hizo como un ping-pong. Le tiraba un nombre de un mandatario, la mayoría de ellos sudamericano, y Milei tenía que dar una definición concreta y cortita. Fíjense lo que dijo cuando le preguntaron justamente por el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Concreto, ¿no? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Tremendo, el presidente argentino, esto es... Mirá que hay forma, ¿no? Por ahí... Es necesario, ¿no? Claro. Si bien vienen de una relación, te digo, pero qué necesario, ¿no? ¿Qué? Definitivamente, a ver, ahí hay una cuestión también de que es parte del discurso que venía manteniendo Milei durante la campaña. La diferencia es que hoy ya es el presidente argentino. Sí, claro. Entonces, podría haber dicho que no le gusta, no coincide definitivamente, o que tiene diferencias ideológicas, o que no... Es grave lo que hizo. Sí. Bueno, esta es la más reciente de las declaraciones, pudiéramos decir, escandalosas del presidente Milei, que ya antes en Davos había dado un recital de cuál es su proyección internacional. ¿Cómo situarlo, Babi, en ese escenario latinoamericano? Hoy que precisamente América Latina está conmemorando los 10 años de declaración de esta región como zona de paz, acá en La Habana precisamente. Bueno, ¿cómo situar a Milei y sus dichos contra los mandatarios de la región, contra las políticas de una buena parte de los gobiernos de la región? Bueno, él es de los que se precia de hablar sin filtros, ¿no? Y por eso dijo eso. Como decían los colegas argentinos que estaban en ese programa, podía haber mostrado su descontento, su desacuerdo, pero hacerlo de una manera más, por lo menos menos hiriente y menos escandalosa, como lo hizo. Ya en Davos depende a quien tú le preguntes cómo lo recibieron. Hubo gente que lo recibió con risa, al final los aplausos fueron muy tenues, al principio la gente lo miraba porque quizás no daban crédito a que bueno, en primer lugar llegó diciendo, yo vengo aquí porque hay que salvar a Occidente y hay que salvar al capitalismo porque todos ustedes que están ahí nunca han hecho nada. Entonces, bueno, ya eso captó la atención, logró captar la atención, ahí presentó su programa de lo que hemos estado diciendo, totalmente contrario al pueblo. Incluso él dice que la justicia social no puede ser justa, porque la justicia social, en términos prácticos, el gobierno la puede realizar a partir de la recogida de tributos, de impuestos, y que nadie da gustoso los impuestos. Es decir, que es un término que implica violencia contra la individualidad. Acuérdense que el libre albedrío de él va por el comercio, por el libre comercio. Entonces, eso es la lección que él dejó ahí, aunque en círculos políticos fue bien visto, consiguió más
atención, por ejemplo, que Zelensky, que ahí muchos le dijeron que no le van a dar más platica, pero lo cierto es que aquellos que estén interesados en escindir los procesos integracionistas de América Latina ven en él una carta de triunfo. Y como te decía, yo creo que le está apostando al regreso de Donald Trump para sentirse realmente apalancado por Estados Unidos y poder convertirse en su hombre fuerte, en aquel que es el estridente que le dice a los demás eso, asesino, comunista asesino, cualquier otra cosa. Puede dar, porque él, y cuando estamos hablando, y no solo lo digo yo, estaba revisando comentarios y artículos de colegas argentinos, que todos coinciden en que cuando hacemos una evaluación de la manera en que él está impulsando su programa neoliberal, deja chiquito a los neoliberales anteriores que pasaron por la Casa Rosada. Dice que lo de Menem demoró en empezar, que lo de Macri, bueno, Macri era otro tipo de neoliberal, era otro más chic, era chic, de la chic, de la highlight, y entonces tenía otro tipo. Él llegó a la presidenta de Argentina por ser famoso en la revista del Corazón y esas cosas, porque realmente no tenía una carrera que ameritara un triunfo político de esa naturaleza. Pero, bueno, igual, él que tiene además una personalidad, creo yo, bueno, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero yo creo que él tiene una fuerte necesidad de llamar la atención y por eso se expresa de esta manera. Y así lo va a hacer. Va a ser como un elefante en una cristalería cuando hable de los demás. Cuando tenga que implementar políticas, no lo imagino como diplomático, no sé cómo va a construir las relaciones, a no ser que sea como le interesen. Con Washington, con Israel, como lo ha dicho, ha marcado ahí su vocación. Un judaísmo de última hora. Pero además extemporáneo, mientras hay una corriente en el mundo que está hablando, incluso los que reconocen la existencia de Israel, de respeto y sobre todo de rechazo a la masacre que está cometiendo en Gaza, bueno, ahí está él diciendo todo lo que se le puede ocurrir sin freno y sin filtro. Y yo creo que así va a ser él, de una parte, para su país, que ahí es donde lo tienen en última instancia, que dirimir las diferencias con los demás partidos políticos, con una izquierda que no acaba de cuajar para hacer una alternativa o un verdadero freno con los sindicatos que se han mostrado bien articulados en esta primera respuesta. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, a Fernández no le hicieron ningún paro nacional, pero en estos 42 años de democracia en Argentina, ha habido 43 paros, más de uno por año. Es decir, hay algunos presidentes que le tocaron, bueno, tantos que lo sacaron. Uno no aguantó, uno solo, y se fue, el anterior o el después de la Rúa, que no me acuerdo ni del nombre porque fue muy breve. Pero Alberto no le hicieron ninguno, a Fernández. Y ahora, mire, primero un paro parcial y después este paro nacional que fue acatado por muchos, que ellos minimicen y digan que fueron 4 gatos. No es cierto, basta con ver las imágenes para ver cómo fue acatado por un importante. Eso es lo que le tocará dentro del país al pueblo, defender sus conquistas, porque además va a quedar desprovisto de todo, de la salud, de la educación. Si él no recompone y cede ante algunas presiones de los partidos políticos y no solo se acomoda a lo que le interese a los grupos financieros que marcan el poder y lo ejercen en la Argentina, bueno, no sé tampoco cómo va a ser sus relaciones internacionales, porque va a ser como quizás Trump, que se fajó con todo el mundo, que se fue de todos los tratados internacionales, y esperemos cuál va a ser. Ahora él está concentrado al interior del país y ya están identificados, sobre todo desde el punto de vista ideológico, cuáles van a ser sus adversarios y hacia dónde va a dirigir los dardos. Eso es lo que tenemos de momento. De hecho, ya pues ha tomado medidas, ha retirado los vuelos de aerolíneas argentinas hacia Cuba, ha tomado medidas contra Venezuela y también
pues está, su primer gesto político fue retirar la candidatura de Argentina en los BRICS y ya eso también marca este mandato. Bueno, Babi, te agradezco mucho este acercamiento a la situación en Argentina, un asunto del que por supuesto tendremos que hablar varias veces, pero el impacto que tiene Argentina dentro de América Latina y por supuesto la importancia que esta región tiene para nosotros. Siga acá en nuestra mesa redonda que estaremos acercándonos a nuevos temas en este espacio de hoy. Bueno, y como les habíamos anunciado, comenzamos desde este lunes a transmitir cada semana pues un acercamiento a momentos importantes en la historia de estos 25 años de nuestra mesa redonda que estaremos conmemorando en diciembre de este año. Y lo hacemos recordando las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, el fundador de este espacio, en el acto que hiciéramos cuando se cumplía un año de la fundación de la mesa redonda. Recordemos a Fidel en su apreciación de lo que es este programa y de lo que debe seguir siendo hacia el futuro. Queridos compañeros de la gran familia de las mesas redondas, es poco lo que quedaría por decir después de escuchar las brillantes palabras de las compañeras y compañeros que han pasado por aquí. Me sorprendía verdaderamente el arte y la sabiduría con que han ido adquiriendo esa extraordinaria capacidad de comunicarse con las masas y con el pueblo. Y no debe dejar de mencionarse que un preámbulo de esta batalla de ideas en pleno desarrollo fueron los congresos de la UNIAC y de la UPEC, donde realmente fuimos advertidos y tomamos conciencia de grandes riesgos que amenazaban a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Así se han unido una serie de factores y circunstancias que nos ha permitido poder llevar a cabo con entusiasmo, con alegría y con optimismo este merecidísimo reconocimiento y homenaje a todos, sin excepción, y que de una forma u otra han estado aquí representados, los que participaron en la creación y desarrollo de este excepcional instrumento de lucha, que son las mesas redondas, que junto a las tribunas abiertas se convirtieron en los dos pilares fundamentales de nuestra batalla. Existe una preocupación extraordinaria
aquí reflejada en las palabras de algunos de los que hablaron acerca de qué podía ocurrir con aquella personita que había sido víctima de aquel atroz hecho y que dio lugar a la primera mesa redonda, porque era indispensable saber qué tipo de daño podían ocasionar y en qué momento podían causar daños irreversibles con aquella brutalidad con que actuaban, con aquella forma cruel con que trataban al niño cubano. Y era de suponer, por supuesto, que recibían asesoramiento de gente altamente especializada en hacer el mal. Porque todo conocimiento, experiencia que aplicaran para obtener sus objetivos de cambiar una mente, solo podía estar en tales circunstancias al servicio del mal. Pero casi el mismo día o al día siguiente o subsiguiente, cuando después de escuchar aquella mesa redonda tomamos la decisión de transcribirla y entregársela a los autores para que la revisaran e incluso le pudieran añadir o quitar algún detalle o perfeccionar algún argumento. Es proceder a imprimir y repartir para toda la población el material, partiendo de la idea de que aquellos temas que allí se habían analizado tenían tanta relación con los niños que nos parecía conveniente que el máximo de familia tuviera a su alcance aquel material y que podía ser útil para millones de familias, digamos, y millones de niños. Y así se decidió publicar 3 millones de ejemplares y distribuirlo a la población a través de las organizaciones de masa, especialmente los comités de defensa de la revolución. Se empezaba a desarrollarse una segunda idea. Casi instantáneamente podíamos percatarnos de que aquellas mesas redondas se convertirían en un instrumento importantísimo para transmitir conocimientos a la población. Ya desde ese día se habló, desde esos días, de que más adelante aquellas mesas redondas se convertirían en una universidad para todo el pueblo. Cuando el pueblo norteamericano tomó conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo contra una familia, contra nuestro país y contra aquella criatura, apoyó decisivamente el regreso del niño
y lo apoyó por una mayoría de más de un 80%. Y en determinados sectores, como el sector de los afro-norteamericanos, más de un 90%. Y a mi juicio aquello fue un factor decisivo en el desenlace de aquellos 7 meses de lucha. Pero antes fue necesario movilizarse y librar aquella lucha, hacer aquel enorme esfuerzo y lograr que nuestra verdad y nuestro mensaje llegara al pueblo de los Estados Unidos y llegara a la opinión mundial. Y pudimos alcanzar ese objetivo. No habría sido posible sin las mesas redondas, las tribunas abiertas y las marchas que cada vez con mayor fuerza se iban desarrollando. No se imaginan ustedes cómo ha aprendido la población en estos 15 meses. A partir de lo cual se puede calcular lo que va a aprender. La velocidad que lleva el aprendizaje no se lo imagina nadie. El grado de conciencia no se lo imagina nadie. El aprendizaje de los temas de los cuales hablan. Bueno, sin duda un recuerdo grato ese discurso de Fidel en el primer año de nuestras mesas redondas. Marca el inicio de este archivo por los 25 años de nuestro espacio. Seguimos entonces en los minutos finales de esta mesa redonda para hablar de otro tema de interés internacional, lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, y para eso pues hemos invitado a acompañarnos al profesor universitario y analista de estos temas, el doctor Juan Sánchez Monroy, quien estará con nosotros esta tarde. Hacemos un breve alto y regresamos con ustedes. Un avión ruso de transporte militar con 65 prisioneros ucranianos a bordo se estrelló en la región fronteriza de Belgorod, a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram. Rusia ha acusado a Kiev de haber derribado el avión en un acto barbárico de terrorismo, y el Ministerio de Defensa ha detectado el lanzamiento de 2 misiles ucranianos. El avión, en el que también viajaban 6 tripulantes y 3 militares rusos, transportaban a los prisioneros para su canje por soldados rusos retenidos por el ejército ucraniano. El gobernador de Belgorod ha confirmado que todos los tripulantes de la aeronave, 74 personas, fallecieron. Un video publicado por Basa, un canal vinculado a los servicios de seguridad rusos, muestra un avión cayendo al suelo y explotando en una enorme bola de fuego. El avión se estrelló a las 11 horas locales y no ha causado más daños personales ni materiales, según han informado residentes locales. El portavoz del Kremlin ha explicado que las autoridades trabajan ya para esclarecer las circunstancias de este incidente. Bueno, una noticia que fue noticia hace una semana aproximadamente, unos días atrás, pero que marca los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. Juan, ¿en qué escenario estamos? ¿En qué momento de ese conflicto? ¿Cuánto ha avanzado o no una u otra parte en esta circunstancia? Bueno, muy buenas tardes, Randy, a ti y a los televidentes. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes abordando un tema tan importante y de tanta trascendencia para el desarrollo de la situación internacional. Al mismo tiempo, un tema muy doloroso, particularmente para los cubanos, porque hemos tenido una larga tradición de amistad tanto con los rusos como con los ucranianos. En mi caso personal, yo viví un año como estudiante en la misma habitación con un ruso y un ucraniano. Y no tengo la menor duda de que se trata de un mismo pueblo, con sus diferencias, pero un mismo pueblo. Por tanto, es muy triste
esta guerra y esperamos que termine lo antes posible. La situación en el frente de batalla ha tenido un cambio relativamente importante a partir del fracaso de la ofensiva que los ucranianos desataron el verano pasado. La ofensiva terminó en un desgaste extraordinario de fuerza por parte del ejército ucraniano, que se encuentra hoy en una situación muy débil, carente de municiones, carente de personal, carente de cuadros, porque han perdido muchos oficiales y mucho personal preparado. Por tanto, están haciendo una resistencia casi numántica. Es en realidad digno hasta cierto punto de admiración cómo resisten en las condiciones en que están. El ejército ruso ha logrado mejorar considerablemente sus condiciones y su posición combativa. No ha sido ni es la intención de Rusia arrasar y acabar con Ucrania, porque en realidad Rusia tiene capacidad para haber destruido a Ucrania por completo. Desde luego, un razonamiento lógico dice, si se echa una guerra para ganarla y después que termine tienes que reconstruir lo que destruiste, lo mejor es no destruir. Y por tanto, los rusos se han centrado en dos aspectos fundamentales, que es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, y no en la destrucción de Ucrania, aunque hay circunstancias donde las condiciones obligan a destruir. Una guerra es bien difícil. Sí, en la guerra es muy difícil lograr el objetivo de no destruir. En las últimas semanas, los rusos han ido avanzando. No han sido avances apoteósicos de cientos de kilómetros, pero sí han sido constantes, han sido permanentes. Casi todos los días hay información de que alguna pequeña ciudad, algún poblado ha caído en manos del ejército ruso y que el ejército avanza una cantidad determinada de kilómetros, a veces 7, a veces 8, a veces menos, pero es constante el avance del ejército ruso. ¿Y cómo es posible, Juan, con tantos millones que se han dado, miles de millones, con tanto suministro militar que ha venido desde Estados Unidos y desde Europa hacia Ucrania, que ahora se hable de falta de municiones, de falta de fuerzas militares para poder enfrentar la ofensiva rusa? Leía algo de una denuncia del propio gobierno ucraniano de más de 400 millones de dólares desviados de armas que supuestamente se habían entregado. ¿Tiene algo que ver con eso? Es cierto lo que está llegando desde el Oriente Medio, informaciones de que incluso los grupos de resistencia de Hamas hablan de armas que han tomado venidas desde Ucrania. ¿Puede ser algo así, verdad? Sí. Desgraciadamente, uno de los problemas que ha presentado el Estado ucraniano desde su nacimiento ha sido el de la corrupción. Una corrupción endémica que ha costado muy caro a esa población. Ucrania recibió de la Unión Soviética el segundo ejército más grande de Europa, después del ruso, con una cantidad increíble de ejércitos de aviación, de artillería, incluso armas atómicas. Bien, las armas atómicas se negociaron y se entregaron, pero el resto del ejército ucraniano quedó en manos de Ucrania y fue despilfarrado, al extremo que cuando comienzan los combates en el este de Ucrania, los milicianos del este de Ucrania, armados con escopetas de cazadores, prácticamente detuvieron el ejército ucraniano y no lo dejaron avanzar, porque no estaban ni
militarmente, es decir, profesionalmente preparados, ni tenían las armas necesarias porque las armas las habían vendido. Se dice que no hay rincón en África donde no haya algún equipo del ejército ucraniano vendido. Esa tradición se ha mantenido y ha provocado incluso preocupación en el seno de los aliados de Ucrania. Ahora en el año 23, en el verano, si la memoria no me falla, hubo una reunión de los órganos de seguridad de la Unión Europea donde analizaron la repercusión que tenía para Europa el retorno de las armas que los propios europeos le han estado dando a Ucrania. Y desde luego hay reportes también de armas que los ucranianos han vendido al Medio Oriente, en particular a las fuerzas de Hamas. Es muy difícil para mí decir exactamente es así, pero cuando tantos informes vienen de diferentes fuentes, eso significa que evidentemente algo hay. Y sobre todo cuando uno se da cuenta que no solo son fuentes rusas las que dan este tipo de información, sino que también hay mucha información en este sentido que viene de procedencia occidental. ¿Y qué puede eso impactar en esa reticencia de Estados Unidos, sobre todo el Congreso de Estados Unidos, a otorgar más fondos para la guerra en Ucrania y más armas para Ucrania en estas circunstancias en las que está en peligro, como el mismo Zelensky sale hoy a decir, la propia resistencia ucraniana frente a Rusia? En el caso de Estados Unidos es menos, pero en el caso de Europa Occidental es mucho más. En Europa Occidental hay mucha preocupación con este problema, porque ellos son los vecinos de Ucrania. Y esas armas que están introduciendo hoy en Ucrania van a retornar precisamente no a Estados Unidos, sino a Europa Occidental. Y ahí son muchos los políticos que están preocupados con ese problema. Y, repito, bueno, hubo una reunión de los órganos competentes de la Unión Europea donde se analizó el fenómeno del tráfico de armas desde Ucrania y el problema de la corrupción que se manifiesta dentro de las estructuras militares ucranianas. ¿Qué se puede prever, Juan? Quedan un par de minutos, a corto plazo en esa guerra en Ucrania. Yo pienso que la guerra en Ucrania no debe durar tan largo como calculan los occidentales. Occidente evidentemente está jugando a una guerra que desgaste a Rusia lo más posible. Pienso que el estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas ucranianas, el estado en que se encuentra la relación político-militar en el mando ucraniano, no augura la posibilidad de una larga contienda. Yo pienso que este invierno va a ser decisivo. Las condiciones climatológicas, las condiciones del terreno permiten al ejército ruso moverse de una manera más ágil que la etapa de primavera y por tanto esta puede ser una etapa decisiva en el conflicto ucraniano. ¿Influye en ese escenario, por un lado, el hecho de que, lejos de desmoronarse la economía rusa, se apertrechó de más recursos con la venta de gas a otros escenarios económicos, y también el hecho de que hay una superioridad evidente aérea, sobre todo en ese conflicto? No solo hay una superioridad aérea en ese conflicto, hay una superioridad aérea militar de Rusia con respecto a la OTAN y a Estados Unidos. De no haber sido así, yo dudo mucho que sobre todo Estados Unidos se hubiese contenido la mano y no hubiese entrado directamente en el combate a combatir a Rusia. Es decir, hay un desarrollo armamentístico muy serio de Rusia, lo reconocen los mismos occidentales, reconocen que ellos no están en condiciones de echar una guerra con Rusia, que no pueden ganarla en estos momentos. Y desde luego Rusia aprovecha la coyuntura no solo para desarrollar su armamento, sino además para afianzar sus condiciones económicas
y para afianzar sus vínculos internacionales. Buscando esa otra alternativa, otra mirada a la geopolítica internacional y, por supuesto, a los acontecimientos hacia el mundo. Son parte de las circunstancias que se están dando hoy en este conflicto que, como decía el profesor Juan Sánchez, no deseado, un conflicto sin duda que tiene un impacto en la geopolítica, pero también en la economía internacional, y es parte de las circunstancias en las que hoy, de eso estaremos hablando mañana, sobre el impacto que están teniendo las guerras, la de Medio Oriente y esta de Rusia también, en el comercio internacional. Le agradezco mucho, profesor, este acercamiento a la situación que se está dando en el conflicto allá en Ucrania, y bueno, a ustedes los invito a que nos acompañen mañana en una nueva mesa redonda. Nos despedimos con las imágenes del día. Los agricultores franceses han vuelto a tomar París en protesta contra la situación económica que están viviendo y las medidas de poca reanimación de la agricultura que afecta directamente a estos campesinos de Francia. Imágenes del día. Muy buenas noches. Con Marvis Manzanet, Leodanis Castellón, Alfred Artigas y el dúo Fábula, con la conducción de Yaima Orozco. Cerramos Longina y Entre Manos, ahí está. Enciende el aire acondicionado preferiblemente después de las 10 de la noche. Ahorra ahora por tu familia. Por Cuba. Una de las cosas que más nos impacta es el tema de los bancos, las negociaciones en los bancos, el poder acceder Cuba como país bloqueado a esas operaciones bancarias para poder de una vez acceder a esos productos que tanto necesitamos para la canasta familiar. El país no deja de buscar de mecanismos, de buscar alternativas para acceder a esos productos que hoy tanto necesitamos y de alguna forma brincar o burlar el bloqueo que el gobierno norteamericano nos ha impuesto a nuestro país. Le damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel visitó sitios de interés económico y social en La Habana. Inició su recorrido por Arroyo Naranjo, donde conoció la experiencia de productores y el buen aprovechamiento de las tierras. Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el presidente Díaz-Canel llamó a abordar con coherencia la temática social, ideológica y económica. También se evaluaron las proyecciones de gobierno para este año. Organizaciones haitianas convocaron a una huelga general de 3 días para denunciar la inseguridad y la violencia. Llamaron a toda la ciudadanía a sumarse al paro.